Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y en esta ocasión tenemos a un personajazo, en verdad, el representante de uno de los poderes más importantes en el estado de Veracruz. Y hay muchos temas en la agenda que tiene que ver con el invitado de esta noche. Pero ¿qué más le puedo contar? Eche que usted que nos acompaña esta noche aquí en Polaca a la Veracruzana. Juan Nicolás Callejas Arroyo. Nació el 9 de julio de 1944 en Nautla, Veracruz. Su carrera de profesor de educación primaria la inició en la Normal Rural de Misantla, continuó en la Normal Rural de Perote y concluyó en la Normal Rural de La Huerta, Michoacán. En la Universidad Pedagógica Nacional realizó estudios de licenciatura en educación primaria. También realizó estudios en la Normal Superior de Tlaxcala. Fue profesor de grupo, director de escuela primaria, inspector escolar e inspector general de sector de educación primaria. Los cargos sindicales que ha tenido en el Estado son secretario general de delegación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, secretario general de la sección 32 del CENTE, presidente del Comité Estatal de Acción Política del CENTE, presidente estatal de la Corriente Interna, equipo político de la sección 32 del CENTE. Sus cargos sindicales en el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE han sido secretario de Organización, secretario de Trabajo y Conflictos de Postprimarias, secretario de Pensiones y Jubilaciones, secretario de Derechos Laborales y Organización de Normales, secretario de Carrera Magisterial y secretario de Cultura y Recreación. En cuanto a sus cargos de elección popular, podemos mencionar los siguientes: diputado local por el distrito de Los Tuxtlas, diputado por el 5º Distrito Electoral Federal con cabecera en Misantla, diputado por el 8º Distrito Electoral con cabecera en Misantla, diputado local plurinominal, diputado federal plurinominal. Actualmente es presidente de la Junta de Coordinación Política de la 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI y vicepresidente del Comité Nacional de Acción Política del CENTE. Ya vio usted que nos acompaña esta noche aquí en Polaca la Veracruzana, allí lo tiene en pantalla, mire, sonriente al maestro Juan Nicolás Callejas Arroyo. Bienvenido y gracias por haber aceptado estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la atención de recibirme. Y aquí estoy para platicar. Muy bien. También saludo con mucho gusto a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al Pie de la Letra. Buenas noches, Raimundo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal, Ray? Maestro, buenas noches. Buenas y bienvenido noches, a Raimundo. Polaca, la Veracruzana. Y pues yo creo que con un personaje como usted, tan polifacético,
¿no? Porque se mueve en varias pistas, no solamente la sindical, la legislativa, la política, ¿no? Porque pues vemos que en el 2000, desde el 2004 ha tenido un papel preponderante en las sucesiones estatales del Estado. Hace poco acaba de encabezar una movilización muy fuerte, ¿no? Ahí en el puerto de Veracruz. En la macroplaza, sí. ¿No? Y vemos que, pues a pesar de lo que se diga, pues veo que sigue usted manteniendo un liderazgo muy fuerte, sobre todo al interior del magisterio, ¿no? La sección 32, que es la agrupación más fuerte del magisterio veracruzano. Y es la más grande en el país. Pues mire, Raimundo, yo creo que es la gran oportunidad que te da la vida. La de adquirir experiencia. Sí, y les agradezco el que hayan puesto parte del currículum, porque el haber vivido en el pueblo y no esperarlo, yo nací en el rancho, vivo actualmente en el rancho, yo uso la ciudad para trabajar y el rancho para reflexionar. Yo toda mi vida he vivido en el campo. Cuando termino el tercer año de primaria, se ponen de acuerdo mis padres y me mandan al pueblo, a Misantla. Ahí tengo la oportunidad de adquirir la primera experiencia, conocer los carros, conocer la luz eléctrica, conocer la vida de la ciudad, aunque era un pueblo muy grande, Misantla, pero ya con su categoría. Esto me dio la oportunidad de ver que no era el mundo que yo tenía nada más, el de la libertad, que así lo considero, que es en el campo. Por eso la cabra siempre tira al monte, dicen. Yo me regreso allá y allá está su casa, en el rancho. Pero esta oportunidad de crecer en los dos medios te genera experiencia. Termino la primaria, no había oportunidad de ingresar a una secundaria. Misantla tenía una por cooperación, pero estaba la normal. Presento mi examen y me gano la beca y entro al internado. Fue otra gran experiencia. Vivir internado es convivir con 400 alumnos que tenía el internado de distintas partes de la República, con culturas diferentes. Eso te va dando formación a grado tal que ya cuando iba a cursar el segundo de secundaria, por problemas de ración alimenticia, que era muy baja, hicimos una huelga. Y pues yo siempre he estado junto con los que son mayores, que tienen más experiencia. Y me junté con el Comité de la Sociedad de Alumnos en ese movimiento, porque además yo tenía mucho conocimiento del campo y entonces nos cortaba el gobierno la ración y teníamos que ir a buscar la comida para sostenernos. ¿Y quién mejor que nos pudiera ayudar que el campo? Y nos daban maíz, frijol, todo, aves, todo, y sostuvimos una huelga de 3 meses y expulsaron al Comité de la Sociedad, y como yo estaba ahí metido, también fue mi primera expulsión. Hubo una restricción, me dejaron, pero me dio experiencia. Nos cambiamos a Perote, porque no logramos el objetivo del movimiento también. No teníamos edificio en Misantla, y aparte de la alimentación, la lucha era por el edificio. Se construyó a medias en Nacaquinia, pero nada más aulas, talleres y comedor, pero dormitorios no. Entonces,
nos ofertaron el edificio de Chimonco, que era un edificio que para hospital de tuberculosos, que nunca se ocupó, precioso edificio de 10 pisos, cambiamos la normal a Perote, a un medio muy diferente al de Misantla, y eso te dio la oportunidad de una nueva experiencia. Y otra vez en la lucha estudiantil, y ya antes eran 3 años después de la secundaria. Yo llegué a terminar la secundaria cuando la cambiamos y a iniciar el primero profesional. En el segundo profesional, al finales, hubo un problema de que no nos aumentaban las raciones. Hicimos un movimiento, pero como ya era fin de año, que me expulsa. Nunca me expulsaron por calificaciones ni por mala conducta, hasta la fecha, por el movimiento estudiantil. Pues ya, me fui a Roque, Guanajuato. Se habían dividido las normales, eran 29 normales, 17 quedaron en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que era a la que yo pertenecía, y 2 en el Consejo Permanente. Roque, Guanajuato se fue al Consejo Permanente y pues me fui a incursionar ahí a ver si lográbamos cambiar la posición de Roque. No, a los 8 días me expulsaron. Y ya, me dieron mi inscripción a la Huerta, a Michoacán, y ahí terminé mi carrera. Curiosamente, y no lo dice ahí, se cerraron las normales, y las que eran de varones las reubicaron en algunas normales de edificios de mujeres, otras desaparecieron y aparecieron las secundarias técnicas. Total que las escuelas donde yo había estudiado, que era Roque, que era Perote, que era Misantla, que era La Huerta, desaparecieron. Y tuve que irme a titular a la escuela de Tenería en el Estado de México. Ahí presenté mi examen profesional, nada más eso fui, a titularme, así es que mi título es de la normal de Tenería. Esto te permite tener una visión del mundo, de la vida diferente. El hecho de haber convivido 6 años en el internado te da la oportunidad de obtener una formación, pero una formación integral, tanto en lo personal, en lo físico, como en lo social. En la normal, al levantarte tenías que bañarte, tender tu cama, asear tu cuarto, pasar revista y entrar a clases a las 7 de la mañana. A las 9 desayunar, pero desayunar los 400 que éramos al mismo tiempo, y entonces eran mesas para 12 alumnos, de los cuales 2 nos turnábamos para ser meseros. Entonces nosotros servíamos los alimentos, íbamos a la cocina, los servíamos y cuando terminábamos regresábamos la loza. Entonces comer en comunidad te daba una verdadera formación también. El hecho de que tuvieras que asearte al terminar de desayunar, por ejemplo, reanudar a las 10 de la mañana, terminar a la 1, comer en las mismas condiciones, turnándose de meseros, y a las 3 de la tarde, después de la comida, otra vez a clases, hasta las 5, a las 7 se cenaba, y a las 8 1 hora obligatoria de estudio. Interesante, en verdad. Sí. Muy interesante. Y nos preparaban para ser profesores del medio rural, pero te generaban la mística. No teníamos recursos para decir que era nuestra vocación, no sé si me explique, sí. Pero el hecho de convivir
de meterte en el conocimiento de los adolescentes, el meterte en el estudio de la didáctica, en la historia de la educación, en la psicología, en la psicotécnica pedagógica, es decir, el hecho de meterte a la carrera de profesor, incluyendo los primeros auxilios, incluyendo las actividades agropecuarias, incluyendo las pequeñas industrias, preparaban al profesor para el medio rural. Y cuando la secretaría te llamaba para darte tu plaza, te preguntaba a dónde desea ir a trabajar. Y la respuesta invariablemente tenía que ser a donde la patria me necesite. Y la patria no nos necesitaba en la ciudad. La patria nos necesitaba en las comunidades rurales, porque estaba en crecimiento el sistema educativo nacional, la educación primaria, que fue a la que se fortaleció, y luego nacen las normales superiores para poder preparar a los maestros de educación secundaria. Pero al principio, la educación primaria. Pero ya llevabas toda una herramienta de experiencias y de conocimientos. El hecho de llegar a una comunidad rural, ¿sabías que podías encontrarte con edificio escolar o no? Y llegabas en muchas ocasiones, que la mayoría levantaba el edificio escolar. El maestro vivía en la comunidad. Al levantar la casa del maestro, a veces ya estaba la casa del maestro para la habitación del maestro. Pero el hecho era de que, si bien es cierto, estaba la casa del maestro, como ya llevabas la herramienta del aseo personal y del aseo de la habitación, pues tú mismo tenías tu casa impecable, porque era el reflejo de la propia comunidad. ¿Cómo le ibas a pedir a la comunidad que barrieran sus casas si tú no barrías como profesor? Muy bien. Y te enseñaban los primeros auxilios, ¿eh? Yo tuve un problemón de que una vez jugando básquetbol con los niños, uno se cayó y se le falseó el brazo, se volteó, se le dislocó. Chin, ¿ahora qué hago? Pues me acordé de lo que decía el maestro, pues resuélvelo. Le digo, mira, y volteé al niño, se lo enderezo, oye, y acomodo el hueso. Agarré hasta huesero resultó. Agarré una fama de huesero, y yo qué sabía de eso, ¿eh? Ya se veía que tenía cierta vocación para los huesos, ¿no? Pues, oiga, maestro Juan Nicolás, otro cayó después. También quiero saludar esta noche a Manuel Rosete, autor de la columna Apuntes y director de Formato 7. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo ves esto de los huesos? No, hombre, ya es de vocación. El campo, por lo que vemos, inspira. El campo inspira. Y estamos frente a un dinosaurio de la política. No es el hecho de saber de su carrera dentro del magisterio desde que comenzó, de las enseñanzas primarias. Usted es un agente muy importante dentro de la política de Veracruz. Peso completo. De peso completo, efectivamente, que incluso estuvo a punto de derrocar a la maestra Elba Ester Gordillo, que le tenía cierta distancia. Y respeto, ¿no? Y respeto. Mira, con Elba empezamos juntos, curiosamente. ¿En qué? En la política sindical. En 1975. Sí. Y con Elba coincidimos. Ella fue secretaria general de la sección 36, yo la 32. ¿En Chiapas ella? ¿Mande? ¿En Chiapas ella? Ella es chapaneca, pero trabajando en el Valle de México. En el Estado de México. Así es, en Nezahualcóyotl, es donde se hizo ella.
Cuando Salinas corrió al anterior dirigente. A don Carlos Longitud. A don Carlos Longitud Barrios. ¿Era muy amigo o amigo íntimo de Lester? Tenían una gran relación. Bueno, una relación íntima. Una gran relación. Sí. Una gran relación. Pero, pues hicimos, fíjate, curiosamente, fuimos diputados federales juntos en la 53 legislatura, en 1985, a finales del periodo de don Miguel de la Madrid. Y entonces, es una vida paralela, sí, importante, porque yo ocupé 7 secretarías en el Comité Ejecutivo Nacional, y él va también, un poco más. Yo en el 2000 ya renuncié para no regresar y ya quedarme directamente en la política y en la política sindical en Veracruz. En la política sindical en Veracruz, como ella era la secretaria general, pues efectivamente a veces no coincidíamos. Y no coincidíamos, pero nos decíamos las cosas de frente. Y la respeté y me respetó. Esa fue la vida con él. Aunque trató de meter una gente. ¿Lo logró? ¿Sí? ¿Con quién? Lo logró con el que era mi coordinador en México, el maestro Primo. Primo Rivera Torres. Sí, él era mi coordinador, mi gente muy cercana. Trabajó con él. No le vi problema. Lo importante, maestro Rosete, El alcohólico. era cuidar, Perdón. cuidar la unidad Sí. de la sección, así que mientras no se rompiera, pues ahí la llevamos. Cuando esta sí se vio en peligro, que fue en 1996, recuperamos nuevamente la lucha. Pero sí, una gran relación. Y viene la renovación, ¿no?, de la sección 32 en unos días más. 29 y 30. 29 y 30. ¿Tiene usted gallo o gallina para la Secretaría General de la 32? Se ha manejado en los medios, y qué bueno que se maneje en los medios, y qué bueno que me den la oportunidad de aclarar cómo es nuestro proceso. Nosotros tenemos el Estado dividido en 13 regiones sindicales. Un secretario de organización por cada región. Por poner un ejemplo, una región la conforma aquí en Jalapa, Perote, Altotonga, Jalapa, Cardel. Esa es una región, tiene un secretario de organización. La otra es Coatepec, Jico, Tecelo, etcétera, es otra región. Puerto de Veracruz, Alvarado, La Mixtequilla, Tlaliscoya, Jamapa, Cotazla, es otra región. Entonces son 13 regiones, cada región tiene un secretario de organización. Tenemos 12 niveles educativos, desde preescolar hasta educación media superior y superior. Ahí se nombra a un secretario de derechos laborales de cada nivel educativo. ¿Qué es lo que se hace? Se reúne la región y nombra a un titular y a un suplente. Pero son los delegados los que lo nombran. Y se hacen 13 reuniones regionales para hacer la elección entre ellos. Y ahí se arma un debate bonito. A veces aparecen hasta 5 o 6 candidatos, pero al último la región coincide en que el que nombró ya por mayoría se apoya. Ya va a formar parte de la planilla. En el caso de los niveles educativos, por ejemplo, si reúnen la de preescolar de todo el estado y nombran un titular y un suplente.
Se reúnen los de primarias, nombran un titular y un suplente y así todos los niveles educativos. Por eso nuestros procesos son tardados, muy tardados, pero privilegiamos la participación de los delegados. La democracia. Yo creo que es lo que nos ha mantenido unidos y es lo que ha dado el sentido de pertenencia. Al nombrar a los secretarios de organización, forzosamente son de un sector de esos 48 y los de niveles son de un sector de esos 48. Entonces, de hecho ya son 13 más 12, 25 de esos 48 sectores. Entonces, a los que no les tocó se reúnen por sectores y nombran también un titular y un suplente. Y entonces ya hay 48 secretarios del comité seccional. ¿Quién debe repetir? Porque no podemos en un momento dado ignorar el trabajo que hicieron los que van a salir. El único que no puede repetir es el secretario general porque no hay reelección. Yo fui secretario general del 78 al 81 y hasta ahí. Entonces, para los que ya van a entregar, que hicieron un buen trabajo, cada delegado entrega 3 nombres. Primero, segundo y tercero, cada delegado. Te estoy hablando de que en este congreso van a ser más de 1,300 delegados, ¿eh? Y entonces se hace una especie de sociograma, a ver cuál resultó más en las frecuencias, con más simpatías. Ese automáticamente tiene la simpatía del Congreso, ese sería el secretario general. El que le sigue sería el de finanzas. Y los que le siguen en simpatía son los que repiten para completar la planilla del comité. Así se hace. Por eso ves que siempre es planilla única, porque se construye ahí. ¿Es largo? Sí. Incluso se ha pedido en ocasiones a los medios que puedan asistir a las reuniones que se van haciendo para ir conformando el comité. Por eso no podemos saber si es hombre o es mujer. O quimiera. No. Puede, ¿por qué no? Puede ser, ¿no? Claro. Puede ser. Oiga, pues ese mismo esquema que tienen para elegir al próximo secretario general, ¿no funcionaría en su partido, en el PRI, ahorita, en este jaloneo que hay al interior del partido por elegir al próximo candidato a gobernador? Soy priista desde 1966. Pertenecía, como les dije, a las Juventudes Socialistas, porque era de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Pero ya como partido, ya en el ejercicio de mi profesión, ya no me llamó mucho la atención y me incorporé al partido en 1966. Es un partido de ciudadanos con intereses muy diferentes. Acá tenemos intereses comunes, no sé si me explique. Acá es la conquista sindical, la lucha por la seguridad social, la conservación del estatus laboral, etcétera, etcétera. Los intereses son comunes. Acá son diferentes. Pero yo creo que sí, mira, se tiene que hacer el ejercicio de la unidad. Yo creo mucho en la pluralidad, en el equipo político. Participan trabajadores de la educación que militan en todos los partidos políticos. Acá en el equipo político no vemos partido ni religión. Acá lo que vemos es la suma de intereses y cómo preservar la unidad para seguir conquistando. En el partido lo que sí tenemos que despojarnos a veces es de egoísmo. Y tenemos que hacer una suma de esfuerzos
para tener un partido muy competitivo. Yo creo que la sociedad mundial cambió, la ciencia y tecnología es otra, y por lo tanto la lucha partidista debe ser otra, en donde se privilegia el debate, pero donde ese debate se concluya, y se concluya con el acuerdo. Hace como 20 días participó usted en una comida en el Rancho San Julián en Perote. Fue la mayoría de los diputados locales de su partido y trascendió una presunta declaración que usted hizo de que el próximo gobernador iba a ser un Yunes, contrario a lo que se le ha atribuido al exgobernador Fidel Herrera, de que dijo que mientras él viviera ningún Yunes iba a ser gobernador de Veracruz. ¿Es cierto que usted... A ver, yo soy amigo de los Yunes. Y no dije va a ser, puede ser. Porque los que aspiran hasta ahorita, que han manifestado su aspiración, es Yunes. Yo tengo la Ángel, Héctor y Pepe. Yo sí. Puede ser algún hijo de Miguel Ángel también. Ah, sí, es cierto. Entonces yo tengo la fortuna de haber coincidido en las diputaciones con ellos. Con el primero que fui diputado fue con Miguel Ángel, Yunes Linares. Con el segundo que fui diputado federal fue con Héctor Yunes. Con Pepe he sido 3 veces, 2 federales y una local. Y con Miguel Ángel Yunes Márquez una. Yo creo en la lucha de las ideas. Por lo tanto, me respetan y los respeto. Porque hay que aprovechar el espacio que tienes para legislar, para hacer amigos. Entonces, creo en ello. Creo en el derecho que cada quien tiene de expresarse, de militar, pero también creo en la oportunidad que nos da la política de hacer amigos. Pero yo así la veo. Pero ¿cómo ve que el nuevo presidente del PRI en el estado de Veracruz, ya lo dijo el gobernador en una reunión, va a ser una especie como de ariete para combatir en este caso a los Yunes azules? ¿Cómo lo ve? Mira, en el proceso de sucesión juega un papel importante el Comité Nacional del Partido. Porque se decía que al actual presidente se le había impuesto, si se le hubiera impuesto no hubiera venido el presidente del Comité Nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Fue democrático lo de Beto Silva. Se había quedado sin dirigencia el partido, y dicen los estatutos que en tanto se renova, ocupa la presidencia, la Secretaría General, la Secretaría General, el de organización. Una vez que hay renovación, ya es definitivo. Entonces, sí, fue democrático, si no, no hubiera venido el señor presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido a validar, a darle validez al nombramiento. Ahora, yo creo que en lo que es ariete, es decir, depende de cómo queramos tomar el término ariete. Si es para fortalecer en un solo movimiento los distintos movimientos de la lucha del partido, sí, válido. Pero conozco a Beto Silva, es un hombre que le encanta llamar y platicar, dialogar. No creo que vaya a golpear. ¿Ni a los Yunes azules? Esa es una lucha partidista.
para una sucesión gubernamental. Aquí hay que unir a todas las fuerzas del partido, como el PAN tendrá que unir también a todas sus fuerzas del partido, como lo tendrán que hacer los diferentes partidos, porque es una lucha electoral válida, porque construir la democracia no fue fácil. Ustedes la conocen bien. Antes pues era el partido hegemónico. Luego nace la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y se crean las diputaciones de partido y se empieza a abrir a la democracia aquello que estaba cerrado y que ocasionaba que la lucha se diera en la clandestinidad. Y muchos venimos de allá, de la clandestinidad. Pues yo vengo de los 60, yo terminé mi carrera en 1963, empecé a trabajar el 1 de marzo de 1964. La época antes de estudiante que había el delito de disolución social. Te acusaban de disolución social, ibas a la cárcel. Preguntémosles a Demetrio Vallejo, Valentín Campa, a Valentín Campa, a Otón Salazar, en fin, ejemplos los tenemos. Yo creo que lo que tenemos que seguir es profundizando en la democracia, en la participación del pueblo. De hecho, soy un convencido, por eso no te voy a hablar mal de las gentes, de las que se atreven a luchar. Muy bien. Pues interesante en verdad esta charla con Juan Nicolás Callejas Arroyo, quien es coordinador del grupo legislativo del PRI en el Congreso local. Hacemos una pausa, no se desconecte, regresamos aquí en Polaca, a la Veracruzana. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes.
Regresamos aquí en Polaca, la Veracruzana, y bueno, pues seguimos charlando con el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo. Y bueno, hace poco el gobernador Javier Duarte de Ochoa sorprendió a la opinión pública estatal y nacional al anunciar que había poco más de 2,000 aviadores, o sea, es decir, de pues personas que cobraban en el sector educativo sin trabajar, vamos, sin devengar su sueldo. Y bueno, se generó ahí toda una polémica. ¿Cómo ve esta situación? Porque hasta ahora se menciona el tema cuando todos sabíamos que ya había este problema desde hace tiempo. Mira, a veces se preguntan, bueno, ¿por qué hasta ahora? Más vale hacerlo a no hacerlo nunca. Sí, porque es el ingreso del Estado. Tú sabes que el Estado, su presupuesto es del 90% de la federación, de los impuestos federales, y el 10% de los ingresos propios. ¿Por qué se descubre? A la entrada de don Enrique Peña Nieto se manda una iniciativa de reforma al artículo 3 constitucional y al artículo 73. La reforma al artículo 3, recuerdo perfectamente, mandataba que debería hacerse un censo nacional del estado que guardaba la educación pública en el país. Que la rectoría de la educación la tenía el Estado Nacional. ¿Qué se modificaba? El artículo 3 para meter el término calidad. La educación pública en México será obligatoria, gratuita, laica y de calidad. En alguna ocasión con Lázaro Cárdenas, no sé si lo recuerden, bueno, ustedes están muy chavos, modificó también el artículo 3. Sí se acuerdan, ¿verdad? Es el que más modificaciones ha tenido, y decía en la época de Lázaro Cárdenas, la educación primaria, porque era primaria, sí, será obligatoria, gratuita, laica y socialista. En esta, la educación primaria es obligatoria, la educación básica y media superior, dice actualmente, porque fue un proceso, será obligatoria, gratuita, laica y de calidad. Pero al mismo tiempo, también dice el artículo 3 que se aprobó en el Congreso de la Unión, que debería crearse el servicio profesional docente. Y al mismo tiempo se acababa el Acuerdo Nacional para la Educación Básica, que fue en 1990, y los maestros federales regresaban a la federación y los gobiernos estatales manejarían los sistemas estatales a partir del 1 de enero del 2015. Para poder tener un número exacto de cuántos trabajadores tenía la federación y cuánto el Estado, ordenó al INEGI hacer ese censo. Y entonces hizo un plantilleo escuela por escuela. A grado tal que independientemente del plantilleo, el artículo 3 en su resolución establecía que al pasar nuevamente a ser federales, se respetaría todas las conquistas, la seguridad social y la seguridad laboral. Pero pagaba la federación.
Entonces, en el caso nuestro, lo que teníamos que estar seguros es de que estuviéramos todos. Por ello la Federación hizo un pago de 1 centavo y el Estado, al ver que no estaban todos, y la sección 32 pidió que hiciera otro pago de 1 centavo, y estuvimos seguros que estábamos todos y no había aviadores. Pero ese censo también detectó que muchos cobraban en el Estado y no trabajaban. Ese fue el pronunciamiento del gobernador, pero fue gracias a ese censo que hizo el INEGI. No se había hecho. Es más, no se conocía la realidad educativa nacional. Hoy ya sabemos cómo está la infraestructura educativa. Si no nos hubiera acordado esa bolsa de 50 mil millones de pesos para la infraestructura educativa, que ya va a empezar a funcionar, dice el artículo 73, por eso se reformó, y el artículo 73 se refiere a la infraestructura educativa. Fue cuando se detectó. Pero como se separó, entonces había que revisar, entiendo yo, no participo dentro del sistema estatal, entiendo yo que había que revisar caso por caso. Y entonces si esto se le da seriedad y efectivamente se acaban los aviadores, creo que será un gran ingreso para el Estado. Y quiero aprovechar aquí un comercial. Adelante. Se ha dicho que un servidor recibe tanto sueldo que tiene tal plaza. Yo tengo años que no cobro. Puede ir cualquiera a la nómina. Yo respeto, primero cuando he sido diputado federal, el artículo 62 de la Constitución, que no puedo tener 2 ingresos. O sea, usted no es aviador, vamos, es lo que Yo quiere decir. no cobro, tiene años. Yo tengo mis licencias y ahí están. No se ha jubilado. Mira, yo creo que ya a mi edad ya debo hacerlo. Ya, si no cobro, ¿para qué? ¿Qué opina de las personas que se filtran en una nómina que son familiares de Denis Uscanga, que son sus hermanos y todo? Lo he leído en los medios, ¿eh? Y como tal, repito, desconozco el sistema estatal. Después de tanto tiempo lo desconoce. No, es que yo he sido federal toda la vida. Sí. Lo demás... Y he sido dirigente de la sección 32. Yo respeto mucho a las organizaciones sindicales del Estado, que son 20 o 21, algo así. Y que cada quien debe tener su propio movimiento. ¿Esta cantidad de aviadores son del Estado nada más? Sí. Si no, la Federación, pues los tiene perfectamente detectados a todos. Sí. A todos, a todos. ¿Qué debería hacerse para acabar con esto? Pues lo que ha manifestado el gobernador. Hay que llamarlos. Si no demuestran Claro. que están trabajando, pues Para afuera. claro. Pero sí tiene que llamarse. ¿Y por qué no se da a conocer una lista de quiénes son? Dijeron que le iban a dar a conocer. Yo creo que el pronunciamiento fue muy rápido. Debe conocerse. Leía yo al mediodía algo así, que mañana parece que le iban a dar a conocer. Lo leía. De eso a la realidad, bueno, solo ya cuando se vea. Oiga, pero hasta han mencionado ahí que hubo aviadores que metió o que estuvieron en la época de Miguel Ángel Yunes Linares y se ha armado todo un alboroto ahí. ¿Qué opina de esto? Tendrá que revisarse a fondo y demostrarse. Porque a nadie se le puede pegar si no es culpable. Sí. Nadie se le puede castigar si no ha cometido un ilícito. Muy bien. En la época de Yunes
como secretario de gobierno, el que era secretario de Educación era el maestro Zúñiga Martínez. Era Memo. Era Memo. Era Memo, yo iba con Memo a visitar al licenciado Patricio Chirinos. Por cierto, acá en corto, con una charla muy agradable. Por supuesto que sí. Muy agradable, don Patricio. Ahí no tartamudeaba. Fíjate que no. Oiga, y si me pasa su celular, se lo voy a confiscar. No, lo que No, pasa pero es que hace bien. ya veo muy nerviosa aquí a Vicky. Vicky, te lo pasamos aquí. Ándale, Vicky. Te lo pasamos aquí a Vicky. Lo que pasa es que en el corte le pasaron Sí. el celular y sonó hace un ratito y está usted ahí con el celular en la mano. Pero bueno, sí, no tartamudeaba entonces. No. No, es una charla muy agradable. Sobrio. Pues cuando comía, solo. De todos los gobernadores que ha tratado, ¿de quiénes conserva la mejor impresión? Mira, con todos. Esa es la fortuna de haber convivido con todos. Te digo, con don Rafael entré no muy amable con él, pero logramos identificarnos tanto, y con una señora que tenía, doña Teresita. Qué bueno. Rafael Hernández Ochoa. Sí, qué bárbaro. Teresita qué mujer Peñafiel. tan preciosa, sí. Sí. Que logramos cultivar una gran amistad. Con don Agustín, pues también entramos peleándonos, y ahí están los periódicos de la época. Cuando él andaba en campaña, fue a regañar a un maestro que porque estaba dando inglés allá en la Sierra del Totonacapan, y yo le llamé demagogo, y platicamos después. Le dije, don Agustín, nosotros no creamos los planes y programas, nosotros cumplimos con los planes y programas que nos da la Secretaría de Educación. Sí. Y nos hicimos grandes amigos también. Luego don Agustín, ¿quién siguió? Patricio. Sí, Patricio. Sí. Con una gran relación, un hombre trabajador. Y cada quien transformó el Estado, ¿eh? Don Agustín, cuando decía que obras son amores, en sus 2 primeros años no hizo nada, pero después, ¿qué tal obra hizo? Don Patricio hizo una gran obra. Después de Chirinos vino don Fernando. Don Fernando, en los 2 años que estuvo, Y Dante Delgado. excelente obra. Pues ahí está el SEM, ahí está la carretera Alto Lucero, y logró una gran comunicación. Dante Delgado hizo mucho con Cementos Veracruz. Sí. Sí, pero hizo. Su fábrica, pero la hizo. El edificio donde está el Congreso del Estado, El Palacio Legislativo. de Dante, el Centro Social Veracruzano en México. El Museo de Ciencia y Tecnología. El acuario. El World Trade Sí, Center, no, fue un gran constructor. Yo no pudiera hablar mal de Dante. Además, fuimos diputados juntos, federales. Miguel Alemán. Excelente hombre, con una política diferente, Un gobernante de lujo. pero excelente hombre, con un trato muy amable. Sí. Fidel Muy Herrera. A su modo, Mi socio. buen Mi gobernador. socio. Buen gobernador, pues con Fidel teníamos relación, pero nos hicimos amigos cuando yo fui diputado federal la primera vez, y él fue oficial mayor de la Cámara de Diputados, que era el puesto máximo que había. Y ahora Javier Duarte. Y ahora Javier Duarte, con quien conservo una gran relación. Yo no nací para pelearme, hombre. Me encanta el diálogo. ¿Y la sumisión? ¿Mande? ¿Y la sumisión? No soy sumiso. Yo digo lo que siento. Y cuando se trata de autorizar préstamos para solucionar problemas económicos.
No, es que en el caso nuestro los préstamos los otorga el ISSSTE. En el caso de los maestros federales. Te refieres a la reestructuración de la deuda, ¿no? Exactamente, me refiero al Congreso. Ahí no la entendí bien. A ver, cuando se trata de que el Congreso tenga que autorizar créditos para resolver un problema económico, ¿cómo? No me ha tocado en esta legislatura, ¿eh? Pero está en eso, ¿no? No, es la reestructuración de la deuda. Ajá. Así se llama ahora, sí. Es la reestructuración de la deuda y ahí contempla el pago del 90% de la deuda bancaria que tiene el Estado. En esa reestructuración. ¿Y eso es cierto? ¿Eso es posible? Sí. Sí, pues está de acuerdo Hacienda. Ajá. La Secretaría de Hacienda, van obras, todo para poder reestructurar. ¿No es disponer de dinero que ya está etiquetado para pagar deuda? No. No. Por ejemplo, hay un rubro de infraestructura. Y vas a pagar deuda de infraestructura también. Tú sabes que hay obra que no se ha pagado y que hay el reclamo. La etiqueta para lo que viene, ¿no? Se etiqueta para el futuro, para que no tenga tanta presión el gobierno que viene. Esa es la realidad. Oiga, maestro, recientemente con la aprobación tan polémica del impuesto a la nómina que de 2% pasó al 3%, hubo allí algunos diputados rebeldes de su partido, Ricardo Agüed, David Velasco. Ahí ¿qué está pasando? Pues yo creo que no es rebeldía. Yo creo y lo que decía, yo respeto la manera de pensar de cada quien. Lo platicamos y lo platicamos bien. Y yo respeto la manera de pensar de cada quien. Con don Ricardo he sido 2 veces diputado. Y en alguna ocasión en la federal votó en contra. Pero no, yo respeto las decisiones esas. Me encanta el diálogo, ahorita venía de dialogar. Por cierto, con el tema de los desafueros, ¿no? Que hay juicios de procedencia contra el diputado Renato Larcó, que por cierto era de... No, Renato Tronco. Renato Tronco, perdón, me equivoqué. Renato Tronco, que era de su partido y ahora es independiente, y también contra el alcalde de Ayagualulco, ¿no? Creo que está en ese proceso de desafuero, ¿no? O juicio de procedencia. Juicio de procedencia, el de Ayagualulco, por la cuestión de que lo acusan de que metió a 2 menores o a menores a la cárcel. El de Ayagualulco, ¿no? De Ayagualulco. Aunque se hayan desistido los adultos, pero el otro se persigue de oficio por ser menores. Y es orden de la Sala Constitucional. En el caso de Renato, dice el expediente que no terminaron o no mataron el expediente y quedó vivo. No le comunicaron a la viuda. O sea que esos 2 casos van a ser desaforados seguramente. Depende de la comisión instructora. Ya. Depende de la comisión instructora. Pues va a ser un congreso con un número muy grande de desaforados, ¿no? Llevamos 1, 2, 3, si se dan estos. Comentábamos precisamente pues la actitud tan liberal, tan abierta, tan franca, ¿no? De su oficio político. Ajá. Pues no solamente que tiene que ver con su función como legislador y obviamente pues buscando los equilibrios, sobre todo con el poder ejecutivo, ¿no? Que en otras administraciones pues ha sido un poder avasallante sobre los otros 2 poderes del Estado, ¿no? Y yo creo que en su caso la autonomía que usted tiene, la forma en que usted se desempeña como coordinador del grupo legislativo del partido mayoritario, pues tiene que ver también con la autoridad política que usted tiene
como un aliado del gobernador en turno, ¿no? Yo creo que la Constitución es muy clara. El gobierno se divide en 3 poderes, pero no dice que se van a andar peleando. Los poderes tienen que coordinar porque es el gobierno. Y es muy clara, el poder ejecutivo ejecuta. Quien hace la ley es el legislativo. Y quien dirime las controversias es el judicial. Entonces debe haber una excelente relación y de coordinación entre los 3 poderes. Podré no estar de acuerdo, pero no voy a rechazar lo que la Constitución me ordena de ser gobierno. Entonces, el gobierno son 3 poderes. Y así lo tomo, como esa gran necesidad de coordinar actividades, tanto con el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo. Aquí se hace la ley, sí. Acá se ejecuta, sí. Podrá estar de acuerdo o no el Ejecutivo, pero tiene que ejecutarla. Y si entramos en controversia, para eso está el judicial, para dirimir eso. Yo creo que si lo tenemos claro, funcionan los poderes. Sí, no es un sistema parlamentario, ¿no? Todavía no llegamos al sistema parlamentario. Ha habido un gran debate de muchos años. Nosotros estamos en un sistema, en el caso nacional presidencial, y en el caso local de gobernadores. Tenemos de órdenes de gobierno. Ese es nuestro sistema. El orden de gobierno nacional, que es el presidente de la República, el orden de gobierno estatal, que son los gobernadores, y el orden de gobierno municipal. La Constitución así lo marca. Y por lo tanto, el Ejecutivo tiene relación con el gobierno municipal, pero el Legislativo tiene que revisar al gobierno estatal y al gobierno municipal. Prueba de ello, que los presupuestos los aprueba el Legislativo. Los ayuntamientos y el gobierno del estado proponen, pero quien acuerda el presupuesto, ya al final es el legislativo. Entonces yo creo que tenemos que estar muy entrelazados todos. Oiga, maestro, y en cuanto a la reforma que propuso el presidente Peña, que se llevó adelante, se ha dicho mucho que es únicamente laboral, que no tiene un fondo académico. ¿Usted está de acuerdo con esto? Mira, soy un convencido que le falta. Claro. Pero soy un convencido de la profesionalización. En nuestras manos, como profesores, está la formación del que va a representar a este país y al mundo. La ciencia y la técnica han cambiado, los movimientos sociales han cambiado. Entonces necesitamos un profesor muy actualizado. Te quiero poner un ejemplo. Mientras nosotros acá estamos hablando del chikungunya y que no me he aprendido a pronunciarlo. De puta mosco. El hombre ya llegó a Marte, ya conoce la composición física
ya conoce la composición química de Marte, ya descubrió agua. Sí, sí. La Luna, pues la Luna es como ir de aquí a Europa, va a estar muy poquito. Entonces ya está el turismo espacial. Y hay cientos inscritos en el turismo espacial. El conocimiento es otro. ¿Y quién debe tener el conocimiento, si no general, si no en lo particular, de manera general? El profesor. El que va a formar a ese mexicano. La lucha social es otra. En el mundo, el movimiento económico es otro. Hoy somos estados dependientes unos de otros, vía la globalización. ¿Cuándo íbamos a pensar que los católicos, que era una labor de los artesanos mexicanos, compraran la Virgen de Guadalupe orgullosamente de los artesanos mexicanos, y hoy por la globalización llegan, compran la Virgen de Guadalupe y dicen Made in China? Tiene los derechos. Hoy tenemos un intercambio comercial mundial. Los sistemas de producción han cambiado. A ver, ¿y la lucha social sigue siendo la misma o cambió? No, ya no cambió. es por la igualdad. Ya la igualdad la estamos rebasando. Ajá. Ya eso lo estamos rebasando en México, no en el mundo. En el mundo todavía tenemos Sobre todo en problemas Veracruz, ¿no? de marginación muy fuerte. Oiga, ¿Mande? entonces los planes de estudio de las normales están desfasados. Yo creo que se debe, y coincido con esa expresión, soy un convencido también, de que se debe rescatar el sistema nacional de formación de profesores. No cualquiera puede ser profesor, yo creo que necesita una preparación especial en conocimiento de la didáctica, en conocimiento de la metodología. El conocimiento de la lógica es importante y de la ética, como es importante el conocimiento de la psicología. Por eso es bueno que ya no se heredan las plazas, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que lo que se está haciendo es lo correcto. Debe ser, además, a ver, ustedes son investigadores y no me van a dejar mentir, la pirámide poblacional ya cambió. Si tú te metes a perdón por el tú, pero estoy muy acostumbrado, me siento adelante, más adelante. a gusto. Con confianza. Si te metes a INEGI, te vas a encontrar en la actualidad que casi somos el mismo número de viejos que el de niños. Hay menos niños. Hay más viejos. Y hemos preparado los sistemas de salud para atender a este país que se está volviendo viejo. Dentro de poco vamos a sobrar muchos maestros. ¿Es cierto? Dentro de poco, hoy, un niño por familia. Hoy la cultura es ya no de no vivir juntos. Que eso de la madre soltera lo han agarrado como discurso, pues sí son madres solteras, pero hoy la cultura es vivir cada quien en su casa. Hoy es el cuidado del cuerpo, la producción in vitro del feto que se mete a un vientre alquilado, ahí lo forma, ahí lo cría y se lo entrega a quien alquiló el feto. Por eso ves que la cultura es otra, hombre. Cambian los modelos de conducta. Cambia la cultura familiar. Es cierto. Mucho, por eso cuando se habla de valores tenemos que reflexionar sobre la cuestión de valores.
A ver, antes llegaba el niño a su casa, estaba papá y mamá, o estaba mamá de menos porque el papá estaba trabajando. El problema económico ha hecho que mamá y papá trabajen. Llega el niño, no está papá y mamá. Hoy, En la actualidad, ¿no? Está mamá y mamá o papá y papá. están trabajando. Así es cierto. Independientemente de eso que se da. Sí, suele ocurrir también. Entonces, la cultura familiar ya es otra. Entonces el niño no encuentra, se mete a la computadora o se va a la calle. Antes la calle formaba. Sí. Hoy ya no puedo decir lo mismo. No se puede salir de la calle. Ya hoy de forma. No se puede salir de la Entonces, calle. ¿cómo discutir, cómo debatir No. la formación de valores? Que tenemos que debatirla, ojalá Sí. y nos atrevamos. Sí. Ojalá no lo veamos demagógicamente. Ojalá y lo veamos en la realidad que estamos viviendo. Por eso creo yo en el servicio profesional docente. Carrera magisterial ya se había quedado corta. Hoy el servicio profesional docente es un sistema de estímulos, sí, pero si él se evalúa y no resulta suficiente, le nombran un tutor para que vigile que estudie y se le paga a ese tutor y lo capacitan en un año, lo vuelven a evaluar. Y si no resulta suficiente después de haberle puesto un tutor y capacitado otro año, no le echen la culpa a él, se le echan al tutor y se lo cambian. Y otro año de capacitación con el tutor que le está vigilando que estudie. Vuelve a resultar no suficiente. ¿Ustedes pondrían a sus hijos en manos de él? No, pues claro que no. Bueno, pues maestro Juan Nicolás, se nos ha acabado el tiempo. Esta charla está súper interesante. La verdad es que nos da para mucho tiempo más para seguir platicando, pero y ya en otra ocasión podemos invitarlo para que abordemos otros temas que se nos quedaron en el tintero. Pero gracias por habernos acompañado. La verdad que ha sido una charla súper interesante, sí. Y descubrimos a otro Juan Nicolás que no conocían. Mire, sabe hasta de tecnología y del planeta Marte y de las nuevas tecnologías y de todo. Es que tengo que estar conectado porque imagínate si me rebasan los muchachos, ya no sé. Hasta de la fecundación in vitro, todo. ¿Está usted actualizado? Realmente nos ha cambiado un poco la percepción, o mucho la percepción de usted. Gracias por habernos acompañado. No, les agradezco mucho. Ya no estoy en el aire, ¿verdad? No, sí. Sigue todavía. Bueno, les iba a decir... No, adelante. Yo no quiero hablar, mira, cuando yo iba a presentar mi examen profesional, ajá, los maestros de la época me decían, ¿quieres salir aprobado? Digo, claro que todo el que va a presentar examen profesional quiere salir aprobado. No, me dice, no dejes hablar al jurado. Nos aplicó la misma. Nos aplicó la misma, pero bueno. Pero fue un placer y un gusto que nos haya acompañado. ¿Cómo habría sido un diálogo entre él y Fidel? Me gana. Por eso lo hicieron cónsul en Barcelona. Raimundo Jiménez, muchas gracias. Gracias, Pepe, gracias, Manuel. Maestro. No, gracias, Raimundo, de veras, por su bondad. Lo leo, es una columna muy crítica, pero yo creo que es el tipo de columnas que debemos leer. Gracias. Decía Voltaire, estaré en contra de lo que digas, pero defenderé con la vida el derecho que tienes para decirlo. Entonces, yo creo que esa tolerancia es la que debemos tenernos todos. De veras. Yo leo mucho, maestro Raimundo, las columnas, lo leo a él. ¿Cuándo me dan los trancazos? Eso yo también no contesto porque eso ayuda. De eso vivo, maestro. Mota paga bien. Eso ayuda. Ayuda mucho. No saben cómo me ayuda la crítica. Gracias. Me ayuda mucho.
Gracias. El que habla bien de ti o es tu amigo, o quién sabe, pero el que te dice esto no es así, te lleva a la reflexión. Qué bueno que lo ve así, maestro. Así lo veo y se los agradezco. Qué bueno. Gracias. Manuel Rosete, muchas gracias. Pepe, gracias. Maestro, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias. Decía don Vicente Lombardo Toledano en una cuestión axiológica. Cuando el hombre sepa dar valores a las cosas, será inútil la enumeración de sus deberes. Fíjate qué profundidades. Sí. La verdad, sí. Pues muchas gracias, maestro, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por haberme permitido, de veras. Híjole, yo me siento muy halagado. Al contrario, y bueno, sobre todo gracias a usted que nos acompañó pues a lo largo de esto poco más de una hora en esta interesante charla con el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo. Buenas noches, que descanse.